El 30 de mayo de 2002 vería el nacimiento del tercer juego de cartas más vendido en Japón, casi tan popular como Yu-Gi-Oh!, casi tan genial de jugar como Magic the Gathering, tan fácil de entender como el juego de cartas coleccionables de Pokémon, con arte y lore de un buen nivel, gran calidad de tarjetas, siendo uno de los juegos más influyentes de la historia, y juegos como el de One Piece le han copiado muchas mecánicas. Pero que, a pesar de todo eso, prácticamente nadie lo conoce o recuerda fuera de Japón. Permíteme darte a conocer la historia de este asombroso juego, o, en su defecto, refrescarte esa memoria, porque Duel Masters llegó a México, pero probablemente se haya quedado en un polvoriento baúl en la bóveda de tus recuerdos, el cual vamos a desempolvar épicamente el día de hoy. Bienvenido a otro mini documental del anticoleccionista. Duel Masters fue creado por Wizards of the Coast, la compañía que publica Magic the Gathering, y también tradujo las primeras expansiones de Pokémon TCG, publicándolas de 1998 a 2003. Es decir, Duel Masters es de muy buena cuna y además es distribuido por Takara Tomy. Sí, la mismísima compañía de juguetes que existe desde 1924. Es decir, cumplen 100 años este 2024. La compañía ha sacado Transformers, juguetes de Pokémon, Beyblade y un larguísimo etcétera. Por si fuera poco, como ya te dije, fue el tercer juego de cartas más vendido en Japón durante abril de 2023 hasta marzo de 2024. Pero lo que no te dije fue que vendieron 28.9 billones de yenes solo por debajo del monstruo que es Pokémon y los Yugis. Pero, ¿por qué si es tan popular? ¿Por qué si viene de tan buenas compañías? ¿Por qué si es tan bueno? Entonces, ¿por qué ¿por qué nadie lo conoce en estos lares? La realidad es que sí lo conocimos, pero éramos demasiado jóvenes para apreciarlo. En 2004, el juego fue sacado en Estados Unidos, pero fue el 27 de noviembre de 1999 que el manga de Duel Masters inició, creado por Shigenobu Matsumoto y publicado por Shogakukan en la Comic Magazine. Esta historia fue hecha no para copiar a Yu-Gi-Oh!, sino para promocionar el juego de Magic the Gathering en Japón, el cual en ese entonces no era popular como lo es hoy por hoy, siendo en 2023 el sexto juego más vendido en el país. Con esto va quedando claro que Duel Masters no fue ni es una copia barata de Yu-Gi-Oh!, pero más adelante veremos pruebas mucho más contundentes, así que adentrémonos más profundamente en esto. En el manga, su protagonista, Shobu Kirifuda, jugaba Magic the Gathering, así que podríamos decir que este fue el primer manga de Magic the Gathering. Llegando muchos años después, Magic the Gathering, Destroy All Humankind, They Can't Be Regenerated, el cual incluirá una carta de Magic en sus primeras tiradas cuando salga su traducción por parte de Panini, tal vez a finales de 2024. Shobu es un niño que ama los duelos y Magic the Gathering, probablemente porque la idea de crear este manga se dio gracias a Pokémon TCG. Wizards of the Coast, como ya dijimos, fue la editorial encargada de los primeros sets de este juego. Sin embargo, había algunas diferencias creativas en este respecto, incluso llegando a ocurrir que Wizards of the Coast no quisiera localizar el set de Pokémon Versus, ya que creyeron que esas cartas estaban demasiado rotas para el juego. No obstante, sabían bien el impacto de los personajes japoneses en América, así que quisieron tener su propia franquicia. Es decir, Duel Masters surge como una respuesta corporativa a Pokémon TCG, no como un clon de Yu-Gi-Oh! Esta idea de competir con Pokémon directamente, reemplazándolo y reinando como el TCG favorito de los niños, fue de este señor, Mike Elliott. Hablaré de este caballero en el documental de Magic the Gathering, pero por ahora te diré que se convirtió en un desarrollador de Magic the Gathering, introduciendo la mecánica de los Sliver, entre muchas otras. Para que lo entiendas, cuando convocas un monstruo en Magic, este sufre de Summoning Sickness, lo cual quiere decir, en otras palabras, o en palabras menos ñoñas,
que no puedes atacar en tu primer turno con ningún monstruo, a menos, claro, que fuera un Sliver, los cuales no sufrían de esta debilidad, lo cual los hacía grandes opciones para los jugadores agresivos como yo, que queremos atacar y atacar y atacar. Esta mecánica es muy importante porque fue luego trasladada al juego de Duel Masters, comúnmente llamado en Japón Duema, con los Speed Attackers en la civilización del fuego, probablemente mi favorita para jugar, aunque ahondaremos en las interesantes civilizaciones de Duel Masters más adelante. Mike Elliott trabajó con Takara Tomy para crear a esta poderosa respuesta a Pokémon TCG, tomando lo más simple de Magic the Gathering como el mana y quitando lo complicado como los hechizos rápidos y la Main Phase 2. ¿A quién le gusta la Main Phase 2 de todas maneras? Inspirados en Pokémon, toman el sistema de premios, pero le dan una vuelta de tuerca que hace el juego mucho más justo. En Duel Masters tienes 5 vidas, las cuales tu oponente debe atacar y destruir para luego atacarte directamente a ti y ganar la partida. Esas 5 vidas son llamadas Shields y son tarjetas. Al tomarlas pueden activar efectos que te defiendan, llamados Shield Triggers, o ser buenas adiciones para tu mano, haciendo el ir perdiendo no un camino en picada hacia la derrota, sino algo de lo que te puedes recuperar. Estas dos mecánicas, los Sliver y los Shields, fueron luego usadas por otros juegos. Hoy en día One Piece TCG usa ambas. Otra cosa que eliminó Duel Masters fueron las lands o tierras de Magic, las cuales te dan recurso de juego, es decir, mana, siendo que ahora cualquier carta puede ser usada como mana en Duel Masters, lo cual es genial en mi opinión, teniendo que planear exactamente cuál sacrificarás para poder jugar otras. Como alguien que ha jugado Duel Masters, lo diré así, es de mis juegos favoritos de tarjetas. El juego no se siente extremadamente desbalanceado, aunque obviamente, como en todos, hay decks mejores que otros. Pero es un juegazo que no tiene las Biblias de Yu-Gi-Oh! Perdónenme mis Yugis, pero son Biblias. Prefiero leer el Quijote si nos ponemos en esos. Y Japón no me dejará mentir lo genial y adictivo que puede ser Duel Masters. En 2002, como ya dijimos, salió el OCG junto con el anime, y en ese año se convirtió en el juego de cartas más vendido en Japón. Así es, Duel Masters, el juego del que nadie en la comunidad en español habla, venció a los Pokés y a los Yugis en 2002, manteniéndose luego en el puesto 2 durante algunos años y en el tercer puesto consistentemente durante más de 2 décadas, incluso volviendo a ser el segundo más vendido en la época de antes del encierro, y hoy por hoy siguiendo un pelito arriba del infladísimo juego de cartas de One Piece. Pero no nos adelantemos. Tuvo tanto éxito que en 2004 la serie fue adaptada en Estados Unidos, justo lo que Wizards of the Coast quería, y se transmitió en nada más y nada menos que en el poderosísimo, en ese entonces, Cartoon Network, y lanzado junto a una poderosa campaña de marketing, juguetes, cómic, promocionales y más, incluso habiendo juguetes de McDonald's. Tenían uno de los mejores juegos de la historia en sus manos, publicidad y dinero a lo grande, sumado a que en 2001 el manga de Duel Masters ganó el Shogakukan Manga Award junto a The Magic of Chocolate como mejor manga para niños. Ah, claro. Me olvidaba de dejar claro que Duel Masters es un manga, juego de cartas y serie enfocada en los niños, hasta que alguien piensa en ellos. Y además, para coronar todo esto, cambiaron el arte y en vez de censurarlo, lo hicieron mejor, carambas. Y además, balancearon el juego para que fuera todavía más disfrutable. Hicieron todo bien, todo, hasta el más mínimo detalle, incluso llegando a hacerlo más que bien. Y en noviembre
de 2006, Duel Masters fue descontinuado en su versión en inglés. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede ser el tercer juego más vendido en Japón hoy por hoy? Aquel que venció al legendario Yu-Gi-Oh! Con sus poderosos magos y dragones. ¿Cómo diantres pudo este juegazo extremadamente divertido fracasar? Puede que haya una razón y te la voy a contar. Aquí es en donde esto se pone turbio, así que prepárate, porque veremos cómo este gigante de las tarjetas, que genera casi tanto dinero como Yu-Gi-Oh! Y más que One Piece, falló en enamorar a los americanos y latinoamericanos en una de las historias más tristes e injustas del mundo de las tarjetas. Pero antes, gracias a los miembros del canal que patrocinan mis videos, son sus donaciones las que me permiten seguir haciendo estos mini documentales de coleccionables. Ahora sí, naveguemos por la oscuridad. Te presento a Bombazar, dragón del destino. Irónico, este sujeto hizo que el juego de Duel Masters en Japón se volviera desbalanceado en cierta época. La gran ventaja de Duema, tirada a la basura, pero se recuperó, como ya sabemos, en Japón, a pesar de que el GM07 fue muy mal recibido. Se mantuvo como uno de los tres grandes, pero de este lado del mundo se fue por mucho menos. La adaptación del anime fue muy, pero muy mala. En Japón, Duel Masters sigue en emisión luego de tener muchas temporadas, siendo las siguientes: Duel Masters Charge, el spin-off Shinseki Duel Masters Flash, Zero Duel Masters Zero, Duel Masters Cross Shock, Duel Masters Victory, Duel Masters Victory UV, Duel Masters Victory UV 3, Duel Masters vs Revolution, Duel Masters vs Revolution Final, Duel Masters otra vez, pero en 2017, Duel Masters con un signo de admiración, Duel Masters con dos signos de admiración, Duel Masters King, ya falta poco, Duel Masters King con un signo de admiración, Duel Masters King Max, Duel Masters Win y Duel Masters Win Duel Wars, que sigue saliendo hasta la fecha. Por el contrario, en Estados Unidos, la adaptación a cargo de Hasbro Entertainment y Plastic Cow Production fue un fiasco. ¿Recuerdas la adaptación horrible que hizo 4Kids de One Piece? La caricaturización de la obra, el no entender su humor, ni sus valores, ni el tono en que se decían los diálogos, o no querer entenderlos, teniendo ahora una exageración boba de los diálogos. Bueno, multiplica eso por 3 y tendrás Duel Masters en América. I do have to give you credit for playing with the power of other civilizations. Unfortunately, you're a little naive when it comes to the secret swift attack move. Your scrunchie's on too tight, Makuni. What's that supposed to be? What's that supposed to mean? I know why you're copying me. I know why you're copying me. Because I did it before to psych you out. Because I did it before to psych you out. It's not going to work, you know. It's not gonna work, you know. Ha ha, very funny. Now get back to dueling. Haha, very funny. Now get back to dueling. Era horrible, y en vez de esforzarse por mostrar que no era una copia de Yu-Gi-Oh, sino algo que podía competirle y hasta superarle, hicieron un opening con esta letra. ¿Quién tiene el cabello en punta? Shobu. ¿Y quién hacia el cielo apunta? Shobu. Da pena ajena, pues. No nos dice nada de la serie, de lo genial del juego, ni nos emociona por la historia, ni nada. Al contrario, parece un clon de Yu-Gi-Oh! Chafa. Además, decidieron hacer una temporada exclusiva de América, producida por Elastic Media Corporation y Hasbro Studios, llamada Duel Masters Sacred Lands, la cual bajaba todavía más la calidad al no basarse en ningún manga, sino que se la sacaron del baby. Además, la adaptación no se tomaba en serio a sí misma y parecía más una caricatura que un anime. Y no son lo mismo, mis chavorrucos, no es igual. Bienvenidos al friquismo. No es lo mismo una caricatura que un anime. Y no son momentos caricaturescos, son momentos de humor
jugador de anime. A ver si ya entendemos la diferencia o nos seguimos queriendo meter con los chavos y la chaviza y ni siquiera entendemos eso. Bueno, de esta manera todo el mundo vio a Duel Masters no como el monstruo gigantesco lleno de poder que era en el mundo de las tarjetas en Japón, sino como una cosa chafa, rara y sin gracia, con el cabello de punta. Sabemos que los japoneses saben vender sus juguetes acompañándolos de un anime bueno o decente, basados en un buen manga o decente. Pero eso no se reflejó en la adaptación que le hicieron a Duel Masters, la cual tiró para abajo todo lo demás. Las promos de McDonald's, el dinero en publicidad, que fue muchísimo, juguetes, el gran juego en el que estaba basada. Esta es Jenny, la muñeca que se desvive, y este es su efecto. Cuando convocas esta carta, puedes destruir esta carta. Si lo haces, tu oponente descarta una carta al azar de su mano. La menciono porque algo así fue la adaptación de Duel Masters. Ni saliendo en Cartoon Network, ni siendo el hijo de Takara Tomy, Magic the Gathering y Wizards of the Coast, ni siquiera siendo el número 1 en Japón en el año de su salida, derrotando a todos los demás y siendo el tercero de forma regular durante más de 2 décadas. Ni el hermoso arte, ni el interesante lore, nada salvó a Duel Masters en América. Incluso quisieron adaptar la segunda temporada, Duel Masters Charge, pero solo adaptaron la mitad y tampoco triunfó. Pero relanzaron el juego, una última esperanza, llamándolo Kaijudo Duel Masters. Y ahora sí, por fin, después de luchar tanto, ahora sí, después de darlo todo y todavía más, ahora sí, volvieron a fallar. Parece una maldición, la maldición más increíble del mundo de los coleccionables. La maldición de tener algo tan asombroso, algo que seguramente muchos jugadores y coleccionistas apreciarían si se vendiera hoy día de este lado del mundo y, sin embargo, no poder venderlo bien. Un negociazo increíble que en 2023 generó 28.9 billones de yenes en Japón. Nunca pudo y tal vez nunca pueda despegar fuera del país del sol naciente, relegándose a pequeños grupos de Facebook, donde los ávidos coleccionistas tratan de hacerse de estas cartas o utilizando Amazon o eBay para comprar. Mike Elliott diseñó Battle Spirits para Bandai, 7º juego más vendido en Japón, y como ya te dije, agregó mecánicas increíbles para Yuema. Estas mecánicas fueron correctamente plasmadas en los videojuegos de Duel Masters, algunos de ellos saliendo en Estados Unidos y Latinoamérica, siendo el primero Duel Masters Senpai Masters para el Game Boy Advance, el cual incluía un sobre de expansión de cartas, y luego el Duel Masters para PlayStation 2, el cual yo tengo en mi posesión y te muestro a detalle en pantalla. He vendido el 90% de mis juegos de PlayStation 2 por diversas razones, pero decidí no venderlo, ya que me enamoró en un tiempo en el que, por culpa de la malísima adaptación del anime, solo de recordarla me da asquito, yo también creía ignorantemente que Duel Masters era una copia descarada de Yu-Gi-Oh! Y además chafona. ¡Qué grave error! Este es un juegazo de cartas. Si bien la historia no es tan buena, pero el juego en sí es una joya y venía con un sobre de expansión que todavía poseo, obvio. Producido por Atari, este juego nos permite disfrutar de Duel Masters y demostrando lo divertido que es, incluso con pocas cartas, incluso viendo la mano de tu oponente, incluso con las cinemáticas de no tan buen nivel. Es un buen juego, principalmente porque Duel Masters, el juego de cartas en el que está basado, lo ha sido y lo seguirá siendo. Luego salió Duel Masters Kaijudo Showdown en 2005 y Duel Masters Shadow of the Code, siendo el último juego en llegar a Estados Unidos. De más está nombrar todos los lanzamientos en Japón, que hasta la fecha pues siguen siendo vigentes para Nintendo Switch.
El manga y sus secuelas han vendido 4,5 millones de copias en Japón. Duel Masters es uno de los juegos más influyentes de toda la historia de las tarjetas. Y juegos como el de Dragon Ball y el de One Piece, el de Digimon y muchos otros como Vanguard toman conceptos de este hoy por hoy. Sin Duel Masters no tendríamos a estos muchachos. Sin Duel Masters no sabríamos que los gigantes pueden caer, que hay competencia, que las empresas no son dioses a los que seamos leales a fe ciega. Son creadoras de productos que si son buenos serán comprados y pueden llegar a ser los número 1 en el mercado, aunque sea solamente un año, solamente una fugaz época de magia, monstruos, civilizaciones y... Tiene el cabello en puntas, Shogun, quien hacia el cielo apunta, Shogun. Bueno, solo por trolear, nunca olvidemos que esta cosa le ganó a Pokémon en el 2002. Sin duda, el mundo del TCG, del OCG, del CCG o el quién sabe qué G es maravilloso. Y si quieres ver más sobre este y conocer historias de maldiciones, de las mayores estafas y lo más épico del mundo de las cartas coleccionables, te invito a ver este otro video y te agradezco por escucharme.